Presidenta, voy a expresar la opinión de nuestro interbloque en el segundo tema que ahora estamos tratando, que es la ampliación presupuestaria. Nosotros entendemos claramente la necesidad de esta ampliación presupuestaria por dos motivos que se conjugan. Uno es que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado y a eso se le suma la pandemia y la cuarentena, con las necesidades de mayores gastos que eso implica a una escala casi sin precedentes. Y es por eso que hemos acordado dar los 2/3 para tener un tratamiento expeditivo de este tema, como hicimos recién, algo que también hemos hecho en otras ocasiones con leyes que el Gobierno Nacional precisaba con urgencia. Quiero saludar que esto tenga tratamiento en el Congreso, porque a veces es una práctica que nos olvidamos, y lo presupuestario es fundamental. No por nada la ley de leyes es una estimación de cómo se ve la actividad económica, una estimación de la recaudación, pero también de los gastos y de cómo se asignan. Y eso tiene que ver con una visión del año en curso, pero también estructural. Se trata ni más ni menos que de cómo se asignan las prioridades, tanto en las formas de recaudación como en las maneras de gastar, y también la discusión acerca de cuáles son las mejores formas de alcanzar los objetivos que nos proponemos. Y discutirlo acá en el Congreso refuerza la cultura presupuestaria, que es algo que en lo que venimos fallando, la cultura presupuestaria y muchas veces también la cultura de la restricción presupuestaria, que tantos problemas ocasiona, a veces de deuda, a veces de inflación, a veces de merma de reservas, de devaluaciones, etcétera, en la Argentina. Por eso siempre insistimos con que las distintas cuestiones que tocamos acá, que tienen impacto presupuestario, pasen por la Oficina de Presupuesto del Congreso porque nos da una mejor guía de las decisiones que estamos tomando y su impacto fiscal y económico. También es importante discutir acá la ampliación presupuestaria por la magnitud que implica. Estamos hablando de una ampliación de 1,8 billones de pesos, con B larga, billones de pesos. Pero no solamente eso, sino que el déficit estimado va a ser de alrededor de 42.000, dependiendo del tipo de cambio, 42.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto da una idea de la dificultad y de lo disruptiva que es la pandemia con la cuarentena, y de la necesidad extraordinaria de contar con recursos para hacer frente a eso. Para darnos una idea de la magnitud, estamos hablando de 42.000 millones de dólares, la resolución de la reestructuración de la deuda con legislación extranjera en 66.000 millones de dólares y estamos hablando solamente del déficit de un solo año. Con estos montos, 1,8 billones y este déficit, está claro que toda delegación extraordinaria requiere responsabilidad y control extraordinario. Por eso nos parece muy positivo que pase por el Congreso. Se trata no solo de controlar, sino también de ser posible o de hacer posible que se hagan propuestas y modificaciones a las leyes que muchas veces reclamamos. En diputados eso pasó con este proyecto de ley que obtuvo media sanción. De hecho, se agregaron los 10.500 millones de subsidios al transporte urbano. Se agregó el artículo 3 que limita la discrecionalidad en el fondo de reparto a las universidades. Se agregaron fondos para municipios. Se modificó también el hoy artículo 21. Se trató también de poner algún criterio un poco más objetivo o por lo menos explícito de cómo se reparten los fondos a las provincias. Eso no se pudo conseguir. Digo esto porque lamentablemente en todas las administraciones de la Argentina, ¿sí?, siempre hay provincias que son preferidas por la administración de turno y esto genera desigualdades muy profundas en cómo se reparten los recursos extraordinarios que castigan a aquellos ciudadanos de las provincias que son perjudicadas en términos relativos. Y deberíamos ser capaces de acotar de alguna manera esto que otra vez está ocurriendo y que me parece que como clase política podríamos discutirlo un poco más en profundidad y estructuralmente. Entendemos también la urgencia y por eso insisto en que acompañamos con dar los 2/3 y también con la votación en general. Dada la situación sanitaria, se necesitan recursos para lo sanitario, necesitan recursos para paliar la situación económica y social y también para que las provincias y los municipios puedan planificar y funcionar en este contexto de enorme caída de la recaudación. El objetivo que tiene el mayor gasto, que debería tener el mayor gasto, es poder tener, o mejor dicho, evitar en la mayor medida de lo posible los costos permanentes de la situación en la que nos encontramos, costos permanentes en salud, esto es
decesos que tengamos que lamentar o gente que tenga después una consecuencia en su situación de salud producto del COVID. Y lo mismo con costos económicos. Preservar la mayor cantidad posible de relaciones laborales, esto es empresas y puestos de trabajo. Y la necesidad de sancionar esto rápido es porque hay un montón de sectores de la Argentina con una gran inquietud y angustia, sectores vulnerables, empresas de todo tipo, de tamaño y sector, los sectores autónomos y diría angustia tanto empresarial, laboral y personal, tanto presente como futura. Y tenemos que ver cómo le damos algún mecanismo de relativa seguridad en medio de lo enormemente disruptivo que es, insisto, la pandemia y la cuarentena. Ahora bien, nosotros, así como damos los 2 tercios, acompañamos en general, tenemos algunas diferencias en una parte del articulado, y también creemos que cuando discutimos cómo brindar mejores herramientas al Gobierno Nacional para atender a estas poblaciones o a estos ciudadanos que estaba mencionando, hay un montón de proyectos que presentó la oposición, acá en este mismo cuerpo y también en la Cámara de Diputados, que sin embargo no se tratan y comisiones que no se forman. En otras ocasiones he mencionado algunos de estos proyectos, pero así como nosotros contribuimos en dar los 2 tercios y en diputados se lograron modificaciones favorables, insisto en que hay muchas otras cosas que podríamos tratar, no solamente de cómo atender a poblaciones, sino también de cómo reforzar nuestra responsabilidad fiscal, reduciendo otros gastos que no son innecesarios o que resultan privilegios en un contexto en el cual el déficit va a ser del tamaño que dije. ¿Con qué artículos no estamos de acuerdo y no vamos a acompañar? Son el 7, el 8 y el 17. ¿Qué es lo que hacen el artículo 7 y el 8? Suspenden por un año el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es la que faculta al Gobierno Nacional a hacer operaciones de crédito público siempre y cuando mejore montos, plazos o intereses, 2 de esas 3 condiciones, y que en algunos contextos particularmente convulsionados del mercado generan ataduras o restricciones excesivas para que se pueda operar con racionalidad y en función del bienestar general. De hecho, esto se discutió cuando se presentó el presupuesto de 2019. Modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera por uno más acorde a los tiempos que corren. Fíjense, por ejemplo, que no se podría transaccionar entre una moneda y otra, no se podría entregar pesos y emitir un bono en dólares o viceversa con el artículo de la ley, o sería bastante complejo el cálculo. En ese momento, cuando se discutió, esto estaba incorporado en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, y el hoy oficialismo dijo que no, que esto ameritaba una discusión separada porque era lo suficientemente profundo. Y nosotros estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que eso probablemente amerite una discusión separada y profunda. Ahora, esto mismo se está modificando hoy en los artículos 7 y 8 con menores restricciones a las libertades que tiene el Ministerio de Hacienda para hacer operaciones de crédito público. Entonces nosotros también creemos que amerita una discusión más profunda y sobre todo ponerle algún tipo de restricciones que en este caso se evaporan casi totalmente. Y hoy eso se va a usar para hacer algo con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, que es el artículo 7, que es dolarizar deuda en pesos. Ya un asesor, aliado del Gobierno Nacional, que es Roberto Lavagna, con todo el prestigio que tiene, lo manifestó estar en desacuerdo. Y básicamente esto va a permitir 2 cosas. Una es que fondos que invirtieron en la Argentina en pesos tratando de aprovechar las tasas de interés y la estabilidad o supuesta estabilidad del tipo de cambio, accedan de manera privilegiada a bonos en dólares. ¿Por qué de manera privilegiada? Cuando alguien compra hoy un bono en dólares, tiene que pagarlo al tipo de cambio de lo que se llama dólar MEP, dólar bolsa. Nosotros le vamos a estar permitiendo a Templeton y PIMCO comprar bonos en dólares con bonos en pesos que tienen calculados a valor técnico, no a valor de mercado. Es decir, algo que vale más que el valor nominal del título, le vamos a permitir canjear eso por bonos en dólares al tipo de cambio oficial. Una gran diferencia de varios de miles de millones de dólares van a ser estos fondos gracias a esta cláusula.
Y naturalmente que esto puede ser parte de la renegociación de la deuda externa, y lo acompañamos en ese caso, lo acompañaríamos si nos lo dijeran, pero los argumentos que se dan no nos convencen a nosotros e insistimos que debería ser discutido de manera distinta en lugar de una mera suspensión por un año del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. De hecho, para ver cómo vamos cambiando de opinión, el diputado Laspina, en ocasión de este mismo debate en la Cámara de Diputados, contó que uno de los más cerriles opositores a esta modificación que se proponía en ese momento era el propio ministro Guzmán, que era asesor de Diego Bocio. Y esto tiene un poco que ver cómo vamos cambiando todos los espacios políticos, en muchas ocasiones las discusiones, nuestra postura en función de dónde nos toca estar. Pero ya no es solo el teorema de Baglini, de si las propuestas son más o menos populistas, sino sobre temas concretos en virtud de dónde estamos. Y creo que esto es algo que tenemos que modificar. Se pueden nombrar un montón de casos de ambos lados, ¿no? Yo recuerdo ejercicios o intentos cuando se trató de nombrar jueces por decreto, de explicar que se podía hacer solamente porque esos jueces eran más probos que los que hubiera nombrado el otro bando. Y estaba igual de mal. Y hace poco, dado que hoy tenemos la novedad de la fabricación de la potencial vacuna en la Argentina, hace poco salió la noticia, que se festejó mucho, de que un laboratorio alemán y un laboratorio estadounidense iban a entrar en fase experimental, es decir, en pruebas en argentinos, de una potencial vacuna no comprobada. Y esto se celebró, y yo me imagino que si lo hubiera hecho el gobierno anterior, le hubieran dicho que estaban usando a los argentinos de cobayos para alimentar las ganancias de los laboratorios extranjeros. Entonces, sería bueno que intentar, por lo menos, mirar de la misma manera las cuestiones, y no dependiendo de quién las proponga. Hay un consultor geopolítico que dice que si uno en Twitter no sigue a gente que a uno le desagradan, algo está haciendo mal. Ahora vamos a tratar el beneplácito de la fabricación local de la vacuna, pero esa empresa AstraZeneca invirtió $80 millones en el 2019, y es cierto que las instalaciones de mAbxience que yo visité son producto de la política de incremento del calendario de vacunación de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Por eso se construyó esa enorme capacidad de hacer vacunas. Pero también es cierto que todo esto viene de la capacidad instalada del potencial argentino en materia farmacéutica y sus recursos humanos. Entonces deberíamos ser capaces de mirar la película completa. Y esto pasa también con el tema educativo en la ampliación del presupuesto. Para entender qué es lo que pasa con el presupuesto universitario. En el año 2018, el presupuesto para el 2019 daba 123.500 millones de pesos como punto de partida, y luego se le agregaba la recomposición salarial. Eso hizo que se terminara en 149.000 millones de pesos y que al inicio del año siguiente, producto de que el aumento salarial iba en partes, se arrancaba con 171.000 millones de pesos de gastos que iban a tener las universidades. En el presupuesto 2019 para el 2020 se estimaron o se pusieron en esa partida 194.000 millones de pesos, y el CIN, ¿sí?, el Consejo Interuniversitario Nacional, en su propuesta de agosto del 19 dijo que eso no bastaba, que hacían falta 214.500 millones de pesos y además otro financiamiento debajo de la línea para infraestructura, etcétera, que sumaban en total 248.500 millones de pesos. Pidió también un 50% de aumento en las becas y un 40% en el aumento de valor de cada beca. Hoy con la ampliación presupuestaria le vamos a dar solamente 197.000 millones de pesos, es decir, 17.500 millones de pesos menos en funcionamiento de lo que reclamaba el CIN en el año 2019, con el gobierno anterior. Y sin embargo, ahora hay una nota del bloque de rectores del PJ de las universidades nacionales sin firmas, en donde elogian mucho algunas cuestiones del gobierno actual, critican la anterior, pero además elogian la política presupuestaria. E insisto, están 17.500 millones de pesos menos, mientras le damos miles de millones de pesos a PIMCO y a Templeton, 17.500 millones de pesos menos por debajo de lo que reclamaban en agosto del año pasado. Y es por eso tan importante, particularmente en este contexto donde tenemos hospitales universitarios involucrados en la lucha con el COVID, de laboratorios de las universidades, de las necesidades de conectividad, de las necesidades de mayores becas,
es importante que en lugar de muchas políticas, en especial la educativa, ser presa del ida y vuelta partidario, que sean motivo de consenso y de trabajo más estructural. Y por eso es tan importante el trabajo en conjunto y poder modificar cuestiones, porque esa nota salió el 6 de agosto, es decir, un día después de que se hubiera sancionado, dado a la media sanción, y por suerte se pudo poner un artículo que limitaba la discreción, que es el artículo 3, de cómo se distribuyen las cosas entre las universidades. Porque si no existe un temor a opinar en serio sobre las cuestiones, y algo similar, pero no se pudo, ocurre con la distribución de fondos entre provincias que tanta falta hacen en todas y cada una de las jurisdicciones. Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar en general y nos vamos a oponer al artículo 7, al 8 y al 17. Gracias, senador. Tiene la palabra senadora Catalfamo.